Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy comenzamos un nuevo día, ¿sí? De este devocional titulado 31 días, 31 capítulos. Comenzamos con el Proverbio 13, ¿sí? Y como venimos ya todos estos días, ¿sí? De proverbios, tengo un acompañante que es Frank, ¿sí? Hola Hola, Frank, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal estáis? Vale, vamos a hacerlo lo más rápido posible porque se viene extendiendo mucho, así que vamos a ir de una vez, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a compartir Perfecto. pantalla. Em, ¿Cuál es? Es este, ¿verdad? Esa. Vale, perfecto. Vale. Bueno, aquí vemos al Proverbios 13, así que como saben, la dinámica que venimos teniendo es, vamos a ir leyendo 2 o 3 más o menos versículos cada uno Sí, y lo vamos a ir analizando, ¿sí? sí. ¿Quieres arrancar tú? Vale, yo arranco del 1 al 3. Vale. Y ante todo, gracias de nuevo por invitarme. No, un placer. La verdad, esta experiencia está muy interesante y muy edificante, la verdad. Hoy justamente me ha servido una situación que tuvimos, un conflicto, un Cuéntala, pequeño cuéntala. manejo. O sea, no cuentes la historia detrás, pero cuenta el versículo que te... Exactamente, bueno. Básicamente fue bueno, un malentendido que hubo en un sitio determinado donde estábamos hoy. ¿Y qué pasó? O sea, la persona realmente actuó con nosotros bastante borde, fue bastante borde o maleducada con nosotros, ¿no? Y sin embargo, aplicamos eso de que dice la Biblia, ¿no? De la blanda palabra aplaca la ira, ¿no? Y específicamente ayer leímos uno de que el que guarda silencio Es eh, sabio. Sí, sí, dice, son unos versículos que hablan justamente en el capítulo 12 de ayer. Hablaba mucho, ¿verdad?, sobre el tema de la sí, lengua y veíamos en uno de los versículos que de hecho a nivel personal nos llamó la atención porque nunca lo habíamos prestado atención y correcto. era como, hablaba de la contestación hiriente, algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era como cuando alguien te insulta, Exactamente. ¿no? Que no, o sea, que guardes la calma, que mantengas la calma. Esa era la... Mantén la calma cuando alguien te insulta. Y hoy fue la prueba ácida de eso. Hoy fue la prueba ácida. Y tal cual. Y nos venía a la mente, o sea, no solo a mí me pasó exactamente lo mismo. Nos vino el versículo. Y ahí vemos la importancia de llenar nuestra mente de la palabra de Dios. O sea, es brutal. Tal cual, tal cual. La palabra de Dios tiene que ser nuestro diario vivir, nuestro alimento diario y nuestra comida diaria también. Sí, aparte que no es nada fácil, ¿no? Sabemos que siempre va a venir esa prueba Claro, y cuando estamos analizando, porque cuanto más sabemos, pues evidentemente más va a ser probado eso que sabemos, ¿verdad? Porque exactamente. ya no hay ignorancia. Entonces, estos versículos es que el Espíritu Santo y estábamos por separado y aún así el Espíritu Santo nos traía esos versículos que habíamos analizado justo el día de ayer, Sí, sí, sí. así que bueno, nada, imagínense, este es un testimonio fresquito de lo que pasa cuando realmente pones en práctica, ¿sí? Porque el desenlace de todo fue que realmente tuvimos una buena contestación, ¿sí? Mantuvimos la calma ante la situación y todo salió bien, ¿verdad? Porque Sí, todo se realmente, pudo resolver. exacto, y entonces vemos que los proverbios, pues, podemos dar fe de que si uno los pone en práctica, realmente funciona. Correcto. Bueno, vale, vamos al tajo. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. No, un poco vemos el contraste, ¿no? Con capítulos anteriores que hemos leído, donde habla del hijo sabio, no avergonzar a sus padres y será como bueno, un buen baluarte para sus padres y tal. Las palabras sabias, los beneficios de la palabra sabia, en este caso están hasta conseguir una buena comida, ¿no? O sea, con palabras sabias, ¿no? Y los que controlan su lengua tendrán una larga vida. O sea, como el contraste interesantísimo de la vida, o sea, la edificación,
el beneficio y la bendición que hay detrás de ser sabio y prudente al hablar. Impresionante. Y aceptar la disciplina. O sea, el aceptar la disciplina, ser sabio y prudente al hablar, es lo más. Uh-huh. Lo más. O sea, es impresionante. Vale, ¿ya Continúa, está? sí. Vale, vamos a hacerlo un poquito más dinámico porque... Sí. Vale, versos 4, 5 y 6. Sí, voy leyendo y voy analizando. Dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Justo ayer había un versículo parecido, sí, que hablaba de eso, de las personas que tienen como esos delirios, ¿no? De a veces, o sea, que no está mal soñar, pero siempre con una base, con un fundamento de trabajo y esfuerzo. Y aquí vemos que los perezosos, dice, ambicionan mucho, ¿sí? Ellos... Tú le preguntas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el día de mañana? ¿Cómo te ves a 5 años? Y wow, o sea, es una ambición brutal. Sí. Y no está mal ambicionar, pero dice que el perezoso obtiene poco. ¿Por qué? Porque dice y sueña mucho, pero hace poco. Pero los que trabajan con esmero, dice la palabra, prosperarán. ¿Sí? Verso 5, los justos odian las mentiras, los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. ¿Sí? Es muy importante si queremos ser personas consideradas justas delante de Dios, que siempre estemos alejados del engaño, de la mentira, ¿sí? De todo lo que implique mentir. Y algo muy interesante es que no es solo ir y en la cara de alguien decirle una mentira, sino algo que me gustó mucho, que remarcaste, no sé si fue ayer o antes de ayer, sobre la piratería, ¿verdad? Sí. O sea, es muy interesante eso porque yo también... o sea, sabía que la piratería era mala, pero nunca me había puesto a pensar en con qué liviandad a veces lo vemos, ¿no? Como que, ay, me descargo esta canción, no pasa nada. O libros. Ahora mismo hay más de libros que canciones, bueno, Spotify, todo eso. Tal cual. Y ¿saben qué? Yo no había caído en cuenta hasta eso, hasta ¿saben cuándo? Hasta que escribí mi primer libro. Y ahí me di cuenta realmente del daño brutal que le sucede a una persona, a un escritor, que invierte tiempo, dinero, esfuerzo, recursos en publicar un libro para que luego alguien lo pase por PDF de un lado para el otro, ¿sí? Entonces, realmente pues, es algo a lo que no me había dado cuenta hasta que, bueno, obviamente Frank un día hablando de esto como que me habló de ese tema y fue como que, wow, es verdad. O cuántas veces decimos, mira, quiero ver esta peli y no quiero ir al cine. Pues me meto en estas páginas de internet que la descargaron, vieron que se ve la persona adelante levantándose, yendo al baño, en el cine. Pues ese tipo de, eso es mentira. La Biblia, eso no deja de ser un engaño, ¿sí? Entonces, un robo tal cual. Entonces, si queremos ser considerados justos delante de Dios, tenemos que aprender a odiar ese tipo de actitud. Y dice que los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. Verso 6. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Una vez más, vemos cómo todo está entrelazado con el tema de la integridad, ¿sí? De tener un camino intachable. Fíjense que dice que la justicia protege el camino del intachable. Es decir, ¿quién es el intachable? El intachable es esa persona que por más que le busques y le busques y le busques, no le vas a encontrar nada. No le vas a encontrar ningún muerto en el placar, como dicen en el dicho. Bueno, no sé si es común. ¿Escuchaste alguna vez ese dicho? No, bueno, placar no es una expresión común. Bueno, pues ¿cómo se diría acá? Armario. Armario. Pues un muerto en el armario, ¿sí? Esas personas que tú le buscas y no le vas a encontrar nada malo. ¿Por qué? Porque viven una vida de rectitud y que si hacen algo malo, automáticamente son conscientes y se arrepienten delante de Dios y cambian su manera de actuar. Entonces, esa es la persona intachable. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto en el verso 6? Que la justicia protege el camino del intachable. Es decir, siempre andará protegido. Y dice también que el pecado engaña a los malvados. ¿Vale? ¿Quieres avanzar? Vale, sí, baja, por favor. Sí. Vale, versos 7, 8 y 9. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos, y hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Esto, claro, esto es lo que hablábamos también de ayer, por ejemplo, postureo y tal, gente que a veces sinceramente no aparenta cosas que no son y todo eso, ¿no? Pero también hay otra vertiente que es gente, y me viene a recuerdo Keanu Reeves, que él estaba en una situación como un poco rara de depresión, y que aún siendo rico vive como pobre, se acuesta en un banco
se acuesta a dormir en la calle, come un bocata en la calle, va en el metro. Que a ver, que no digo que sea malo, pero es algo raro. Es muy raro también porque no deja de ser una persona con una fortuna y como tal yo creo particularmente que a pesar de que puedes mantener tu humildad teniendo una fortuna, no necesitas tampoco tener una actitud tan extrema. Primeramente porque es una persona famosa y debe cuidarse de gente que le quiere robar, gente que le quiera secuestrar, gente que le quiera hacer daño, lo que sea, paparazzi, esto, lo otro. Y eso, en segundo lugar, también porque es una persona, o sea, debe tomar su lugar y su posición también. ¿Puedes decir algo con respecto a ese versículo que me viene a la mente? Es un post, no sé si has visto ese post que dice cómo se visten los ricos, cómo se visten los pobres. Sí. Bueno, no sé si lo han visto alguna vez, pero es como un meme, ¿sí? Que está dividido al medio y dice, ¿cómo viven los ricos realmente? Los ricos reales, ¿sí? Estamos hablando de Mark Zuckerberg, todas estas personas, Bill Gates, ¿sí? Elon Musk, toda esta gente que realmente son multimillonarias, o sea, gente que amasan una fortuna increíble. Bueno, esta gente que realmente es rica, ¿sí? Pues lo ves en la calle y tú, a menos que tú los conozcas realmente, ellos no ostentan la riqueza que tienen. Entonces tú lo ves y me encantaba porque hacía una comparación de la ropa que tenían y el precio que valía esa ropa. Y por decirte algo, la ropa, no sé, decía, el pantalón, ¿sí? Por decirte algo, no sé, $20. Pantalón sin marca, decía $20. Luego camiseta sin marca, $5. Zapatillas, tanto, no me acuerdo cuánto era, pero en total, o sea, no llegaba a $100 la cantidad de ropa que tenía. Sí, todo lo fit. Creo que no llegaban a 50, mira lo que te digo, o sea, era muy bajo. Y por otro lado, había otra persona de estas que ostentan en las redes sociales, ¿sí? Que salía al lado de una, era como un Lamborghini, y salía camiseta de, no sé, para decirte algo, es que no quiero decir marcas así al azar porque no sé si se puede, pero bueno, vamos a decir, eran, no sé, Roberto Cavalli, Gucci, sí, un montón de marcas así como muy, muy de alto standing, y el outfit pues salía más de $1,000, eran entre $1,000 y $1,200. Entonces, analizaban y decían, pues el rico que sí se lo puede permitir, pues no se lo permitía porque era algo absurdo. Y el que no lo podía permitir, ese era el que lo estaba usando. O sea, imagínense. Y esto, creo que este versículo tiene un poco que ver con eso. Tirando de visa. Tal cual, tal cual. Bueno, el rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenaza, ¿no? Por lo que hablaba, podría hablar, ¿no? De Ken Rich, ¿no? O sea, también una persona expuesta a que lo secuestre, ¿no? Aunque recuerdo, hubo un tiempo, no me acuerdo qué país, empezaron a secuestrar personas por cantidades absurdas. O sea, imaginaos que secuestran a alguien por 500 euros. De rescate 500 euros. O sea, una cosa súper absurda. No me acuerdo si fue en México o en Venezuela, no me acuerdo. Pero fue algo así, una situación bastante curiosa. Bueno, claramente la persona adinerada tiene como ese estatus, ¿no? Ese ranking de que corre en riesgo su vida si no se cuida, ¿no? La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. Bueno, estamos hablando de la luz de la vida, ¿no? O sea, incluso la relación con Dios, a medida que pecamos y no nos arrepentimos, esa luz se va disminuyendo, ¿no? Y el Espíritu Santo se va contristando, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir este versículo, ¿no? Puedes continuar. Algo que añadir a este versículo es que cuando habla de la luz y la alegría, sí, es como esa, ¿vieron esa esperanza? O sea, cuando tú te levantas y tienes un motivo para vivir, ¿sabes? Como que esa luz y esa alegría es eso, o sea, pero el pecador, o sea, cada día va perdiendo esas ganas de crecer en la vida, ¿no? Vamos a seguir, 10, 11 y 12. Dice el 10. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Bueno, hoy vimos un ejemplo de eso, ¿verdad? O sea, si nosotros hubiéramos actuado con orgullo, ¿sí? Y hubiéramos contestado de la manera que nos atacaron, pues claramente nos hubiera llevado a conflictos, como dice aquí. Pero los que siguen el consejo son sabios. O sea, que podemos decir que fuimos sabios hoy.
el consejo, ¿vale? Verso 11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Vuelvo a leer, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Claro, aquí vemos esas personas que hacen dinero mal habido. A mí me late más como eso, ¿no? O esa persona que está esperanzada, no sé cuántas personas, obviamente sabemos como cristianos, pues no se debería jugar a todos estos juegos de azar, ¿no? Creo que todos tenemos claro eso, pero aún así hay gente que lo hace. Y no solo, o sea, que son cristianos, hay gente que lo hace, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que no y que lo hace un no cristiano, ¿vale? Esa gente está esperanzada en el día que me gane la lotería. El día que me gane, no sé, no sé qué nombre tienen acá. ¿El de Navidad cómo es? El gordo de Navidad, El el gordo. Euromillón, el jackpot, Eurojackpot, Todo eso. la del niño, Vale, bueno, etc. todo eso. Entonces están esperanzados en el día que se ganen eso y tal. Pues eso, ¿saben qué es? Es una riqueza lograda de la noche a la mañana. ¿Qué dice que pasa con eso? Pronto desaparece. Pero la que es fruto del arduo trabajo, ¿sí? De que día a día tú te esfuerces por eso, ese trabajo, esa riqueza aumenta con el tiempo, ¿sí? Yo quiero añadir algo con respecto, por ejemplo, a las loterías. Hay estudios que dicen que generalmente la persona que gana la lotería, no digo que sea todos los casos, si te has ganado la lotería y tú tienes una fortuna y todo eso, y nos estás viendo, no hagas caso de lo que yo te digo, ¿vale? Pero generalmente la persona que gana la lotería a los 7 años, 6 años, tiene 8.000 trillones de veces más deuda que antes y está en la ruina. ¿Por qué? Porque no solamente es que ganan la lotería, sino que también sucede que la persona no es consciente de todo lo que viene por detrás, ¿no? De todos los impuestos, de todas las situaciones, de todos los gastos que ello lleva. Y la persona no sabe cómo administrar ese dinero. ¿Por qué? Porque vino gratuito, vino rápido, ¿no? Entonces, claro, fue algo de golpe y la persona no tenía una preparación financiera para eso. Entonces, claro, por eso el Señor es muy sabio cuando dice estas cosas. Vale, vamos a seguir. Verso 12. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Bueno, me imagino con esperanza postergada que será cuando esperas algo y se va postergando, y se va postergando, y se va postergando. Sí, yo estoy en un proceso en el que estoy esperando un papel que necesito, ¿sí? Que llegue de Argentina y estoy constantemente siempre esperando, ¿verdad? Pues dice acá que eso aflige el corazón. Y es verdad, porque muchas veces estás como, vale, necesito avanzar en algunas áreas y parece que eso se va postergando. Pero dice que un sueño cumplido es un árbol de vida. Imagínense. Verso 13, ¿verdad? Sí, 13. 13. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. ¿Sí? Siempre hay que prestar atención y nunca despreciar un consejo, aunque tú veas que el consejo realmente pues no te sirve, pero no lo desprecies y no hagas sentir mal a la otra persona por el consejo que te dio. Aunque sea, analízalo. La Biblia dice que hay que analizar todo y retener lo bueno, ¿sí? Incluso de ese consejo seguramente hay algo que puedas retener y que te beneficie. Exacto. Vale, voy al 14 y 16. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Una persona de buen juicio es respetada y una persona traicionera va directo a la destrucción. Y las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Pues vamos a lo mismo, ¿no? La instrucción de los sabios es vital, o sea, da vitalidad, trae vida, trae fruto, trae, bueno, sanidad, trae de todo. La verdad que la palabra sabia nos evita la muerte, dice aquí, las trampas de la muerte. Y una persona de buen juicio es respetada. Y fijaos que curioso, ¿no? Porque pone como un contraste entre una persona de buen juicio, o sea, una persona coherente, cuerda, lo que sea, con una persona traicionera, ¿no? O sea, es como un contraste curioso porque digamos que
Y el hecho de tener buen juicio no quiere decir que no se sea traicionero, ¿no? Pero bueno, o sea, a ese nivel, ¿no? De que una persona traicionera la ponen como la antípoda de buen juicio. Va directo, una traición, una persona traicionera, que suele ser traidor, va directo a su destrucción, evidentemente. Y las personas sabias piensan antes de actuar, claramente. O sea, el pensar antes de actuar 1000 veces, darle 500 vueltas y esperar un momento para poder actuar, es mejor. Una historia muy interesante, a lo mejor tú la conoces, que era un general o un coronel, no me acuerdo, cuando invadieron las Islas Malvinas en Argentina. Salía un hombre hablando en la televisión y hablaba: yo creo que tenemos que, y a lo mejor pensamos que el hombre tiene un problema mental. No, nada que ver, no tiene ningún problema mental. El hombre estaba siendo muy, muy cuidadoso y muy intencional en cada palabra que sale de su boca, porque cualquier metida de pata en esa situación tan complicada que tenían, ese conflicto con Reino Unido, o sea, era podía desbaratar la hecatombe total. Entonces, bueno, vale, pues continuamos. El 17, el 18 vale. mira, me faltó una. Las personas, los necios no lo hacen, entonces se jactan de su necedad. Es interesante también que, lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Pero cómo hay personas que se jactan y se vanaglorían de hacer lo malo, ¿no? No sé, que dicen como con orgullo, ¿no? De lo que están haciendo, dicen con orgullo todo lo malo que están haciendo, ¿no? Como si eso no tuviera consecuencias, como si fuera algo divertido, o les hiciera una persona más poderosa, y lo único que están cavando su propia tumba. Tal cual. Vale, vamos a avanzar. Verso 17 dice: el mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Bueno, realmente no estamos en esa época de donde antes estaba el mensajero y el rey y todo esto, ¿no? Y el mensajero, pues a veces las pasaba mal, ¿no? En estas épocas, porque si el mensajero traía un mensaje que al rey no le gustaba, muchas veces perdía la vida, ¿no? Pero en este caso lo que sí podría aplicar al día de hoy es que, hablando del mensajero no confiable o el mensajero fiel, es la persona que no adultera algo que cuenta, ¿sabes? Porque a veces te cuentan algo y somos teléfonos descompuestos. Siempre le agregamos o le quitamos algo y a la larga eso trae conflictos. Fíjense que dice: el mensajero no confiable cae en problemas. Es decir, la persona que adultera lo que cuenta cae en problemas. Pero el que lo dice tal cual es, el que habla lo que tiene que hablar y ya está, trae alivio, ¿sí? También habla de algo que quiero rescatar de este mensaje, que no es solo adulterar algo, sino también exagerar algo y hacer que la otra persona se sienta fatal, ¿sí? O sea, tú imagínate, a mí siempre me impactó mucho la capacidad que tienen los médicos, ¿no? Bueno, tú lo sabrás porque tu padre es médico. La capacidad que tienen los médicos para transmitir una mala noticia a la familia o al paciente, ¿verdad? Ellos no pueden hacerlo de cualquier manera, me imagino yo. O sea, ellos tienen una preparación para poder hablar con el paciente. ¿Por qué? Porque tú no puedes contar un estado de salud que es crítico de cualquier manera, sea el paciente o sea la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hasta para eso tú tienes que ser un mensajero fiel, porque dice acá que el mensajero fiel trae alivio, ¿sí? No puedes echar más leña al fuego de la que ya hay, ¿no? Y en eso también tenemos que ser conscientes. Verso 18 dice: si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Me encanta que dice crítica constructiva, porque eso es una frase que se usa muchísimo hoy, ¿no? Y a veces está la crítica constructiva y la crítica constructiva. Y está como la crítica constructiva con el veneno, ¿verdad? Pero aún así, la Biblia nos manda que debemos aceptar y no despreciar esa crítica constructiva que alguien nos hace, ¿sí? Ejemplo, si yo empecé este devocional, ¿sí? Obviamente yo viéndome los videos, veo que desde el video 1 hasta el video
13 que soy, pues he avanzado en ciertos aspectos que quizá la gente no lo note, pero yo a nivel personal, que examino cada video, al terminarlo, me doy cuenta que, wow, qué bueno, esto lo tengo que mejorar y tal y tal. Pero ¿qué pasaría si viene una persona, vamos a suponer que Fran, ve el video y me dice, Debbie, mira, que yo creo que deberías corregir esto porque creo que gritas demasiado. Entonces yo creo que deberías hablar en un nivel normal y tal. Es una crítica constructiva. Pero ¿qué pasa si yo me lo tomo a mal? Si yo le digo, ¿y tú qué te metes? Porque puede pasar, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, no hay que despreciar la crítica constructiva. Porque ¿qué pasa si lo hacemos? Acabaremos en pobreza y deshonra, ¿sí? ¿Por qué deshonra? No se pueden pensar por qué deshonra, porque pobreza, bueno, tiene sentido, pero la deshonra, ¿por qué? Porque siempre va a existir el te lo dije. El bendito te lo dije, ¿sí? Entonces, aprendamos a apreciar eso. Y luego dice, si aceptas la corrección, obviamente recibirás honra, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque te enfrentas a una corrección, te enfrentas a algo que tienes que cambiar, algo que tienes que ser consciente de que haces mal y ahora lo tienes que hacer bien, aún así las demás personas te ven como una persona endeble, ¿está bien dicho? Una persona que moldeable, ¿sí? Una persona maleable. Exacto, gracias. Es una persona maleable. Eso es muy bueno también para tu reputación. Verso 19 dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Wow, se me vienen muchas cosas a la mente cuando leo esto. Voy a volver a repetir. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. ¿Qué estás hoy, tú que me estás escuchando, a qué te estás aferrando que sabes que tienes que soltar para alcanzar tus sueños, pero estás 100% aferrado a eso y te niegas a soltarlo por no salir de ese círculo de comodidad? No sé, ahí dejo la pregunta y espero que la analices. Bueno, el siguiente. Espérate que te lo subo para que puedas verlo mejor. Camina con sabios y te harás sabios. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Un dicho muy claro que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Y es verdad. Todo, o sea, se dice que el porcentaje de personas, o sea, perdón, todas las personas que te rodean influyen sobre ti y tú sobre ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos rodeamos de personas que nos traen mal a nuestra vida, ¿no? Si tenemos algún problema, si tenemos algún vicio, si tenemos alguna situación, nos rodeamos de puras personas que son de ese estilo, pues evidentemente vamos a seguir igual. Porque hay un ejemplo que siempre nos pone nuestro pastor, y es que el tirarse, o sea, siempre lo malo va a tener como más fuerza, ¿no? Lo típico de, bueno, no importa, yo voy ahí y cuando puedo les hablo de la palabra, mentira, va a terminar tirándote, va a terminar arrastrándote a algo porque tienen una debilidad. Y eso es lo que pasa cuando nos juntamos con personas no sabias, con personas que no son correctas para nuestro entorno, incluso no solamente pecadores, o sea, incluso hay determinados grupos de cristianos que a lo mejor no nos conviene por una visión diferente o por una circunstancia diferente a la que nosotros estamos viviendo, no lo sé. Eso ya debes discernirlo tú y con el Espíritu Santo, ¿eh? Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos, ¿no? Esto lo que hablábamos ayer también de como si el pecador tuviera una especie de mala racha, ¿no? Por no llamarle mala suerte, porque suena como muy mal, pero sí como una mala racha, como esa situación, ¿no? Es que eso no es casualidad, ¿no? La Biblia lo habla, y la Biblia habla que las bendiciones también traen recompensas a los justos, así que no es algo que digamos, ay, bueno, pero ¿por qué a mí? Bueno, por esto. Así de claro. A ver, tampoco queremos dar un tono como legalista, ni tampoco queremos aquí ponernos como los amigos de Job, ¿no? A querer aquí ametrallar y tal. Pero es que es verdad que claramente o sea, todo tiene una consecuencia. Y si no actuamos en justicia y en verdad, vamos a tener malas consecuencias. Y viceversa. Estamos buenas consecuencias. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Esto es tremendo este versículo, ¿no? Porque
Fijaos que no habla de los hijos, habla de los nietos. ¿Por qué? Porque habla de una herencia que pasa una generación. Que pasa una generación. ¿Por qué una generación? Porque se supone que mis hijos van a continuar trabajando en pos de esa riqueza que heredan de mí, y mis nietos, por consiguiente, también van a conseguir eso que sus padres les van a enseñar. Y no solamente la riqueza material, sino la riqueza espiritual también. El Evangelio, la palabra de Dios, lo importante que es empezar desde niños a transmitir la palabra de Dios a los hijos. Y no, pero la riqueza de los pecadores pasa a mano de los justos. También pasa eso, ¿no? Y hemos visto infinidad de casos de gente que curiosamente ha sido muy bendecida, gente cristiana, de cosas que a lo mejor, o sea, y no estamos hablando de trapichón y cosas raras, sino de cosas que se ha dado la oportunidad, que a lo mejor a una persona la perdió, no sé, o tuvo que vender una casa enorme en 2 duros porque esa persona ya no le quedaba de otra, etc. Y casualmente la persona cristiana estaba por ahí comprando esa casa. O sea, es muy interesante esto. Vale, vamos a seguir con los últimos 3 para terminar. Verso 23 dice, la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Vuelvo a leer para poder entenderlo mejor. Dice, la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. ¿Tú qué entiendes de ese versículo? Yo lo voy a buscar en otra versión, vale, porque la verdad... Para poder explicarlo mejor. Suena un poco raro. Sí. O sea, no lo... ¿Cuál es el...? Vale, voy a ir avanzando, ¿vale? 24, y luego vamos con ese. 24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Bueno, ahí es un tema muy importante y a veces es un terreno escabroso porque hablar esto con padres, ¿sí? Con personas que son padres, es un poco difícil, ¿sí? Y hay que tener mucho tacto a veces para hablarlo, ¿no? Porque siempre los padres se ponen muy a la defensiva con el tema de los hijos. Pero la Biblia dice que quien no emplea la vara de disciplina odian a sus hijos, ¿sí? Hay padres que realmente les da miedo, les da temor disciplinar a sus hijos, porque hoy en día hay tantas corrientes de crianza, ¿sí? Crianza que tienen muchos nombres, ya no me las acuerdo, pero hay una que es muy conocida, no sé si tú sabes, como crianza, tiene un nombre, bueno, no me la acuerdo, pero es una crianza en positivo, creo que se llama, sí, que está súper bien, o sea, es una crianza bien, tiene muchos aspectos positivos, pero a veces la gente pues puede llegar a tomárselo tan literal, tan gráfico, que no disciplinan a sus hijos y dejan que sus hijos hagan todo y todo es hablado. Pero fíjense que acá dice quienes no emplean la vara de disciplina, ¿sí? O sea, obviamente no estamos hablando de que vas a golpearlo, lo vas a dejar inconsciente, no, ¿sabes? Pero sí es verdad que muchas veces como padres, tíos, hermanos, quien sea, estamos para ser esos mentores de esos niños, somos lo que ellos ven, ¿sí? Representamos esa imagen que ellos van a hacer en el futuro. Entonces necesitamos realmente que ellos caminen en un camino de rectitud, ¿sí? Y muchas veces, aunque nos duela, aunque nos cueste, porque no deja de ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, ¿sí? Pero la Biblia dice que si tú te jactas de que amas a tus hijos, pues entonces los vas a disciplinar con vara, ¿sí? Dice, los que en verdad aman a sus hijos, se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¡Wow! Verso 25. Los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. Bueno, esto hace como una especie de alusión a que el justo siempre tendrá, porque Dios es su proveedor, ¿sí? Porque Dios, como dice el Salmo 23, es su pastor y nada le va a faltar. En cambio, el estómago de los perversos, ¿sí? Quedará vacío. Es lo que hablábamos el otro día. Cuando el dinero entra en el bolsillo del perverso, es como si tuviera el bolsillo un agujero y no saben qué se le va el dinero. ¿Nunca escucharon a una persona así? Que no saben qué se le va el dinero. O sea, es muy triste. Entonces,
aún así debemos tener la plena seguridad de que si somos justos delante de Dios, nunca nos va a faltar y siempre comeremos hasta saciarnos, ¿sí? No sé qué dice el verso 23. Mira, lo busqué en Reina Valera, dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicios. Es como que, sí, mira, la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero como no tiene sabiduría, si no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, no tiene nada, se va a perder todo por falta de juicio, ¿no? Como dice aquí, como por falta de entender, gestionar las cosas. Yo lo que veo de este versículo a raíz de lo que has leído es que la Biblia nos enseña de que no hay excusas. O sea, vieron que a veces hay personas que dicen, es que esta persona nació siendo rico y por eso sus padres eran ricos o heredó esa fortuna o lo que sea, ¿no? Este versículo nos deja en claro de que incluso para el pobre, ¿sí? La granja, o sea, lo que posee, lo que tiene en su mano, puede producir mucho. O sea, realmente no se trata de que si eres rico o eres pobre. O sea, pero lo que tú tienes en tu mano puedes hacer que produzca mucho. ¿Qué va a ser la diferencia? El juicio que tengas con eso que produzcas, ¿sí? Claro. Por eso es tan importante, hoy en día está tanto la cultura financiera, de aprender y formarse en esa área para aprender a ser buenos administradores, para aprender a ser, para tener buen consejo financiero. Así que yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí, tal cual. Vale. La falta de coherencia en la gestión es lo que hace que la persona se arruine. Tal cual, tal cual. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están viendo este video. Sí, no se olviden que día a día vamos subiendo los capítulos. Sí, también hay en YouTube una lista de reproducción por si te has saltado algún día y dices, mira, me he salteado días y no sé cuál vi y cuál no vi. Entonces te dejo todos los días juntos para que puedas saber cuál reproduciste y cuál no, ¿sí? Te puedes conectar siempre a Telegram, ¿sí? Suscribirte al canal para poder verlo en vivo también. Y no te olvides de dejar también tu like en YouTube y tu comentario. Y obviamente, como siempre digo, compartirlo con otro para que no te guardes esta bendición solo para ti y que otra persona también pueda analizar y escuchar la palabra de Dios, que esto es vida, ¿sí? Como vemos, este consejo de sabiduría siempre lleva a la vida. Bueno, ¿qué te parece si oramos por esta situación? Vale. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor, y porque tú estás en la habitación de cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Te rogamos que tú nos hagas sabios, Señor. Como dice tu palabra, clamamos por sabiduría, clamamos por discernimiento, por entendimiento. Señor, llénanos de sabiduría, pero también, Señor, rodéanos de las personas correctas, rodéanos de amigos sabios, de familiares sabios, Señor, de gente en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos, Señor, que sean sabios, Señor, que realmente nos puedan dar consejos sabios, consejos que sean dados a tiempo, Señor, críticas constructivas como leíamos, Señor, que realmente podamos ser capaces también de escuchar esos consejos, Señor, porque de nada sirve tenerlos si no los escuchamos, Señor. Por eso te ruego que tú también trabajes nuestros corazones para que podamos, Señor, analizar cada palabra que nos dan y poder retener todo lo bueno que viene de ti, Padre. Llénanos de tu paz, Señor, y si hay una persona que está viendo, está sufriendo de ansiedad, Señor, por algún motivo, Padre, que tú llenes de paz su habitación, su vida, todas las áreas, Señor, y que realmente pueda descansar en paz, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, nos vemos mañana con el capítulo 14, como todos los días. Que tengan una buena noche. Bendiciones. Adiós.